Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. En el episodio del día de hoy vamos a continuar en diciembre y vamos a seguir hablando con músicos con historia. En esta oportunidad que no me lo hubiese imaginado unos 2 años atrás, ni hacer el podcast, ni contar con un invitado de esta calidad. Y puedo en este momento decir orgullosamente que compartimos más que una pantalla de podcast, lo cual me siento muy agradecida. Una persona que, si tendría que definirla, ha sido luchador, ha sido constante, defensor de su pasión, una persona que disfruta muchísimo la música y ver a otros disfrutar su y cualquier música, porque pude descubrir que no solo canta en el escenario, es que canta donde sea. Él siempre anda con una actitud alegre, siempre está como que si estuviera en el escenario. Así, lo que ven en el escenario, eso mismo van a encontrar en la vida diaria porque es una alegría y un cantar constante y se nota que disfruta su pasión. Quiero darle la bienvenida a tu podcast En Contraste a Armando Davadillo. Bravo, me encantó esa presentación. Muchísimas gracias, María Alejandra. Un placer estar contigo hoy, conversando un ratico aquí en amena compañía. Pues sí, sí, hemos compartido un poquito más que tarima o una pantalla de podcast, porque somos familia prácticamente, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, bueno, aquí estamos en contraste, Sí, encontrándonos en contraste. contraste. Para mí es un placer porque tener personas como tú es como continuar con la esencia del podcast, porque yo lo creé con la intención de traer diversidad de personas con diversidad de historias, personas que pueden estar fuera del radar de las redes sociales, que nadie conoce, y personas como tú, que tienen la oportunidad de expresar su música, su pasión a través de muchos medios y a través de muchos escenarios. Entonces, esta es Ujú. una forma, además de traer especialistas, de darle honor al nombre En Contraste contigo el día de hoy. Qué bien. Sí, no estoy fuera del radar de las redes sociales porque realmente la utilizo como hasta para mi trabajo, para promocionar lo que estoy haciendo. Así que Mm. eh, tienes toda la razón. Armando, ¿sabes qué? En contraste, intentas rescatar al ser humano y ver cómo ese proceso de vida que ha tenido lo ha llevado a lo que hace el día de hoy. Entiendo que tú tienes mucho tiempo en la música. Sin Sí. embargo, me gustaría conocer más de Armando de Abadillo. ¿Quién es Armando? ¿Quién fue como niño? ¿De dónde viene Armando de Abadillo? ¿Cómo salió esto de la música? Mira, el hijo de Amarelis y Armando, el nieto de Graciela, o sea, de Etanislao, mi abuelo era demasiado hablador, o sea, conversador, una persona muy conversadora, muy artística. Mi abuelo era un tipo fantástico por la cantidad de anécdotas que tenía, la cantidad de canciones que se sabía, el estilo de música que le gustaba. Mi abuelo era tanguero. Mi abuelo una persona de, de donde viene, Churuguara, Cabima, llegando a Lagunillas, a los campos petroleros, que le gustaba el tango, que Mm. cantaba muy bien, que cantaba muy bonito el tango, que no sé cómo hacía, pero siempre conseguía un trío de guitarristas que lo acompañara, y yo creo que por ahí viene la cosa. Mi papá canta muy bonito, pero ellos son peloteros. Vitico, Oh. Pompeyo, que son hermanos de mi abuelo era el hermano mayor, y mi papá, sus primos, todo gira en torno al béisbol, a la pelota. La familia de mi abuelo, de mi mamá, mi abuelo materno, mi abuelo Villa, perdón, mi abuela Graciela, unas personas súper serias, pero al mismo tiempo cariñosos, súper trabajadores. También son familias numerosas, los dos, por cierto. Y creo que por ahí viene lo del bochinche, el compartir. Como son unas familias numerosas, cuando tú te reúnes con todos tus Mm. hermanos, tíos, primos, entonces hay música, hay comida, y cuando hay niños, entonces hay actos culturales caseros.
ahí es donde entran los Davalillo Fuentes, que somos nosotros los cinco, somos cinco hermanos, y siempre había actos de bailes y por supuesto el que cantaba en este caso era yo, porque estoy cantando de los 5 años, 5 o 6 años. A los 6 años ganó mi primer festival, eh, que sale una vena artística o sea, tenía buen oído, agarraba los tonos, el ritmo rápido. eh, me aprendía las letras, de hecho, hoy en día me aprendo las letras rápido porque, primero porque es mi trabajo, segundo porque me gusta y también tengo un apuntador buenísimo que es mi esposa, que también tiene una memoria para las letras increíble. Entonces yo creo que por ahí viene entre la mezcla de la familiaridad, musicalidad, el, el, el cariño, el compartir diario, eh, el tener unos padres que salía unos actos culturales y entonces vamos a meter al muchacho en acto cultural, salió un festival, todos los niños van a participar, todos los niños tienen que actuar, todos los niños van a cantar, usted también, yo no sé cantar, usted sí sabe cantar, canta. Y de eso nace el cariño por el arte, por la Mm, música en este caso. Em, desde las ganas de enseñar o mostrar qué era lo que hacíamos en casa, porque nos parecía tan divertido y tan bonito que por qué no lo vamos a mostrar a todo el mundo. Mira, fíjate bien, creo que es el inicio de algo muy bonito que hoy en día es mi carrera, el querer mostrar porque algo que era tan bonito en casa, que por qué no lo vamos a mostrar al resto del mundo o a todas las personas que se acerquen, que si mi familia me está diciendo, y mira lo importante que es el apoyo de los padres. Si mi papá y mi mamá me están diciendo que yo canto bonito, se lo voy a mostrar a alguien más. Si esa persona también dice, cantas muy bien, quiere decir que sí lo estoy haciendo bien. Y siempre tenías detrás a mis padres que, gloria a Dios que no tuve la oportunidad de que me dijeran, no importa, perdiste, pero tú lo estás haciendo bien, porque gracias a Dios siempre mm. tenía una buena posición, siempre gané o me invitaban a los festivales y ellos más atrás decían, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, diste el todo, o sea, te felicito, estamos orgullosos de ti. En el primer festival que gané, hicieron prácticamente una caravana de la casa, desde el festival hasta la casa de mis abuelos, tocando corneta, pa, 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 ganamos, ganamos. O sea, Para eh, quien no sabe cómo son los maracuchos, son muy alegres, son muy alegres. y el que no se haya dado cuenta aún, Bueno, por el entonces, acento no. no, bueno, lo que pasa es que no sé, me acostumbré, ¿será? Pero sin embargo, si por ahí sí hay unos destellos de vez en cuando que aparecen y entonces, imagínate. Imagínate. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? O sea, empezaste a cantar. Tus hermanos me dices que son 5. ¿Alguno de ellos Sí, también nosotros somos cinco. tiene vena Mi, artística, ha continuado con... mi hermana menor vive en Tenerife, en España, y canta maravilloso, bellísimo. Su hija Aquí canta vamos a dejar un también. compromiso, no sé si existe, pero aquí lo vamos a dejar de ver un dúo de Armando Abadillo y su hermana. Continúa. Bueno, podrán ver pronto el de mi hija conmigo, mi hija Ah, Daniela. Mi hija excelente. canta precioso también. ¿Tú la has escuchado? Sí. Eh, bueno, y mis hermanos, mis hermanas, mis otras dos hermanas también cantan, pero, ¿sabes? Más en reuniones familiares, el karaoke, la cosa. Mi hermano también canta bien, bien bonito, Lo que ustedes no pero saben es que, mire, así tú cantes feo, Armando forma un ambiente que tú crees que cantas espectacular. Sí, sí, tú crees que cantas espectacular porque él sí, dale, o sea, él arma su ambiente allí para que todos se lo, sientan que él no es el único que canta, pues. pero lo que pasa es que cuando tú estás disfrutando, te voy a decir, no, no, no cante Mm. porque tú estás cantando feo. No, eso es cortarle la diversión a todo el asunto. Si tienes una reunión familiar, una reunión de amigos y empiezan con el karaoke, no, nada más van a cantar los que cantan bonito. ¿Qué es ¿Te eso? imaginas? No se descubrieran Esto, talentos, fíjate. de hecho, yo vi una vez, hablando de podcast, yo vi una vez un podcast donde dice uno, el karaoke es divertido hasta que se para el que sabe cantar.
Oh, Cuando sí. el que sabe Oh, cantar empieza a cantar, no, ¿para qué va a ah. cantar ya? Todo el mundo se echa para atrás. Entonces, lo que hay que hacer, y escúchame bien todos los que están viendo este podcast, cuando haya un karaoke y usted sabe que usted canta bien y los demás no cantan tan bien, anímelos a que canten y se va a divertir mucho más, como si en vez de que hayan 5 cantantes, hay 25 y todos están cantando a su estilo, gócelos, disfrútelos, bailelos para que se diviertan. Y si lo acompañan con un wiki, Mira, fíjate que veo que a pesar de que me dices que el ambiente en tu casa era en el béisbol, era deporte, no hubo ese Armando, tienes que jugar béisbol. Supongo que sí lo jugaste, sí, no, sí, sí, pero te sí, dieron el claro. permiso, descubrieron un talento en ti, te dieron el permiso de que experimentaras en ese talento. Fue un apoyo, no fue, ok, cantas bonito, pero mejor bateas. Mira, si yo hubiese bateado mejor que lo que cantaba, te aseguro que no estaríamos haciendo este podcast desde este punto. Ok. Fuese pelotero. Pero estoy seguro que canto mejor de lo que bateo. ¿Te diste cuenta de esa realidad? ¿Te la hicieron Yo sí, entender? yo nunca, no, yo no me caía mentira. Yo jugué béisbol hasta juvenil un poquito, pero toda la vida, claro, mi primer cumpleaños fue una piñata de pelota de béisbol, estaba uniformadito, toda la Mm, cosa. O sea, de hecho, lo sé porque hay fotos, no me acuerdo. Eso fue hace bastante tiempo. no entremos en esos detalles, no, tranquilo. Sí, no, vamos a hablar de cosas agradables. Este, No, los tenemos muy bien pero, llevados, ¿qué pasa? gracias. Pero, pero no, nunca hubo un momento que sí pensé, me voy a dedicar a la pelota, que me voy a dedicar a ser pelotero, pero siempre estaba cantando. Desde primaria, desde que yo recuerdo, siempre estoy cantando en festival, hasta los himnos del colegio, ¿sabes? Todos los actos culturales, siempre estaba cantando. Y Que lo allí dentro puedes de ver. Maracaibo. Y ahí Ujú, en el estado Zulia, en ujú, Lagunillas, yo me ujú, crié en la costa oriental del lago, estudié en el mm, Instituto San José de Lagunillas, viví muchos años en Campo Alegría, en ujú. Campo Alegría, en los campos petroleros de Lagunillas. Luego mis padres hicieron el esfuerzo casa en Ciudad Ojeda hasta los 16 años, 17 años que entré en la Academia Militar. Tuve 2 años por allá, luego me quedé, primero viví en Maracaibo en la universidad, estudié en Santiago Mariño 2 años, perdón, un año, luego entré en la Academia Militar, estudié 2 años, luego volví a Maracaibo en la universidad, estudié ingeniería, luego en el 2000 entró los adolescentes, pero en la costa oriental del lago siempre estuve cantando, en la universidad estaba cantando, en la Academia Militar Ya, a eso estaba cantando. quiero regresar a Armando. Estoy tratando de visualizar a Armando con uniforme 2 años, Te, serio, no puedo, te voy a mostrar, te voy a mostrar no unas puedo. fotos que tengo muy, No, muy, mira, sí me en gustaría. todas algo serio, pero tengo fotos también cuando estaba en el grupo de gaita de la Academia Así. Militar cantando. ¿En serio? Mira, cuenta. ¿Y cómo fue esa decisión de entrar a la escuela militar? Sí, Porque estabas estudiando. sí, 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 Porque era estudiar una carrera, te gustaba la música y sabía que te podía ir bien ahí, pero sin embargo fuiste a la academia militar. Eso es estás como, viendo que he hecho de todo en eso es esta la vida. adolescencia, eso es la trayectoria de la adolescencia, por ahí te dio. Sí, sí, yo creo. Mira, estudié ingeniería, ingen- pero cantaba, pero ¿Ingeniería en qué, jugaba pelota. disculpa? Ingeniería industrial, Ok. Ujú. pero jugaba pelota, pero cantaba, por supuesto, pero cantaba. Estudié en la Academia Militar, quería ser piloto, de hecho, yo todavía quiero ser piloto. Qué lindo. Me encantan los aviones, yo soy fanático de los aviones. Eh, Cuando yo me salí de Eso la de Academia fanático de Militar, los aviones tiene sentido. Te sí, la ¿verdad? pasas en uno. Sí, sí, gracias a Dios. Fíjate, yo cuando salgo de la academia y también trabajé en el aeropuerto internacional de La Chinita en Maracaibo, en 2 líneas aéreas, tres, en Santa Bárbara, en AGC, en Amerijet, que era una línea de carga, y en otra línea internacional, porque hablaba inglés, por supuesto, desde chamo estoy hablando inglés también. Entonces, tenía siempre algo que ver con la aviación.
Vamos Y a cuando regresarnos a entrar a la universidad. ¿Cómo decidiste dejar el primer año de universidad para irte a la Academia Militar? ya había presentado en la escuela de aviación, no quedé en la escuela de aviación y quedé en la militar y en la naval, Ujú. quedé en las dos. Me decidí por el ejército. Este, la saludo a los globitos. Me decidí por el ejército, pensé, puedo ser piloto del ejército, ¿por qué no? Piloto de helicóptero. De hecho, Mm. la mayoría de mis compañeros hicieron el curso en quinto año. Si yo me hubiese quedado un par de años más, hubiese hecho mi curso también de piloto. Pero en fin, eso es harina de otra cosa. Entonces, también era muy civil para la vida militar, porque cantaba en el Qué conjunto, manera tan elegante. Ajá. sí, cantaba en el conjunto religioso, cantaba en el conjunto de gaita, era corneta, estuve en la banda de guerra, por supuesto, era escuela de idiomas, eh, he hecho de todo en todas partes. Y todavía falta que contar. Entonces, Y nada cuando más vamos entraste, por los 19, 17, sí, 18, más o 19 menos, años. no vamos a decir cuánto falta. Cuando presentaste en la aviación, estabas en bachillerato todavía. Sí, está Entonces bachillerato no todavía. quedaste, pero No. iniciaste Santiago Mariño. Sí, inicié en la Santiago Mariño. Estuve en ingeniería industrial, hice 2 semestres. Y yo salía muy bien, pero tenía todavía la espinita de continuar. Ujú. Y Y te de fuiste hecho dos lo hice. años. Oh Y my me God. fui 2 años. Me fui 2 años y viví una experiencia muy bonita, muy agradable, con sus altibajos, con todas las experiencias de la vida castrense, pero te puedo decir, no la pasé tan mal, pasé muy bien, más bien. Gané el primer festival del IFA, por cierto, de las academias, la escuela básica, el ejército, la marina, la aviación, la FOFA, que es la de la Guardia Ujú. Nacional, participando en el festival y ganamos con una canción original y la cantaba su amigo Armando. O sea, que en el primer festival del IFA de conjunto de gaitas, ganamos. Déjeme decirle que esto es estreno, yo, porque yo hice mi búsqueda y no hay nada de esto en ningún lado. O sea, lo que quieran conocer de Armando, lo van a saber es Esas son aquí. cosas que nada más le puedo contar yo. Así es, así es. Me da muchísimo gusto conocer. Mira, estoy aquí que creo que no me da tiempo de hablar de la música porque esta parte no me la sabía. Ah, Es pero que en tu caso yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, yo no dudo que en la academia militar, con lo rígido que es, pues hayan tenido estos momentos. Imagínate, me los imagino tocando gaita. No, eso debe haber sido. no, no, el grupo era más bien un poquito más relajado porque Ujú, para hacer un arte ujú. como la música, ¿ok? Para tener un grupo de gaitas no puedes estar parado firme cantando y si vas a bailar, todos a bailar, no. De hecho, yo tenía un compañero en la básica, en primer año, porque en la básica la pasas en Maracay, Ujú. la escuela básica es el primer año, estaban todas las fuerzas, ya eso no existe. Estaban todas las fuerzas juntas y todos los cadetes estaban mezclados. ¿Ok? No importa si eras de la naval, del ejército, de la aviación o de la guardia. Todos estaban juntos y el conjunto de gaitas de la básica eh, tenía cadetes de todas las escuelas. Entonces tenía un compañero de la aviación, el que yo estaba cantando y animaba, y él era el que tocaba la charrasca y yo lo ponía a bailar con la gente, me ponía a bailar yo con la gente y el capitán, recuerdo que era un capitán de la guardia, decía, mira, civilillo, me decía civilillo. En vez de Davalillo, me decía civilillo. Ven acá, necesito que me pongas a bailar a esta gente hoy. Tío, mi capitán. Y era un desorden. Pero son experiencias bien bonitas que Mm. forman lo que hoy en día es Armando Sí, Davalí. no, y ya sé, ya puedo ver o puedo saber de dónde ciertas cosas vienen de ti por la parte militar, en cuanto al porte, ya algunas cosas tienen más sentido. ¿Ves? Sí, Por ejemplo, mira, no, no, no. Mira, ok. Armando, ¿y cómo saliste, y este salir de la vida militar y regresarte a la universidad?
me paraba temprano, tenía esa mala costumbre de pararme temprano. Muy mala. Hoy en día sí, yo vivo con una militar que no es exactamente, no tiene rango, es general, pero no Mira, tiene rango dile que no voy castrense. a editar eso. Pues no, yo sé, ella lo sabe. Mi esposa es tempranera, súper tempranera, a las 5:30, 6 de la mañana está, así con los ojos pelados, haciendo mil cosas en la mente, revisando y Mm. ya de una vez me hace que, ¿ya te despertaste? "Ujú, sí, porque hay que hacer esto y aquello y lo otro, pam, 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 pam". Entonces, este, no he dejado la La milicia vida, del todo. sí, te persigue, te persigue. ¿Y Sí, cómo salí? ¿Por qué decidiste pero tengo, salirte? tengo unas buenas recompensas, gracias a Sí, Dios. claro. ¿Por qué decidiste salirte, o sea, regresarte a la universidad y graduarte? Y en ese periodo de universidad también seguías con la música. Sí, estudié en la Santiago y era cantante del conjunto de gaitas de la Santiago Marín. Sí, es difícil Eh, imaginarse una universidad en Maracaibo o en el Zulia sin Sin grupo de conjunto de gaitas. gaitas. Sí. No, y teníamos también una orquesta. Era era de todo. Pude disfrutar también la etapa de estudiante, cuando trabajé en el aeropuerto. Y de hecho, tenía el cuatrista del- de la universidad, eh, fue cuatrista del grupo Coquimba, hoy en día Ujú. vive en Houston. eh, Él fue el que me dijo, mira, tú, te lo voy a decir como me lo dijo, vos no queréis cantar gaita, ¿verdad? Vos lo que queréis cantar, ¿qué? Salsa, ¿verdad? Yo, sí, yo te voy a presentar unos amigos que te van a poner a cantar salsa. Y efectivamente conocí a mi compadre Frank Sánchez, a Sergio Bracho y a Gustavo Mateus, con quienes trabajé en la primera orquesta seria en el Zulia, de Maracaibo. De ahí salto a la Tropa Loca, estuve 2 años con la tropa y luego entro en los adolescentes en el año 2000. Pero ¿Cómo fue esa decisión? fueron, fueron ¿Fue unos tu pasos, decisión? sí, Decir, fueron, quiero no, ir al adolescente. no, 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 ¿Cómo no, fue esa no. decisión? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te enteraste? Hay varias cosas, yo creo que las estrellas se alinearon para hacer esa entrada, porque yo estaba cantando con los muchachos, con con mis amigos, con Pimentos Band. Frank me dice, te voy a llevar al casting de la tropa. Dice, pero es que nosotros estamos, te voy a llevar al casting, vos soy muy buen cantante para estar aquí. Vamos para allá. Entro hago el casting de la tropa, quedo en el que estoy 2 años en la tropa y veo en la televisión casualmente que están buscando un cantante con los adolescentes y ellos dan el teléfono de la oficina en Caracas, Ujú. 0212, no, después se los digo, Ok. no sé si este teléfono existe todavía, em, y llamé, me dijeron, estamos haciendo el casting, llegó la última, pedí una colita en la aerolínea Láser, recuerdo, llegué a las 6 de la mañana. Llegué a Maiquetía, me fui para la oficina que quedaba avenida, en la avenida Radio, allá en Quinta Crespo, en Caracas, de Bárcenas a Río, perdón. Entonces, atrás de RCTV. Llegué entre los primeritos, era la última semana de casting, quedo preseleccionado, voy al ensayo con la orquesta y ese día me dijeron, tú eres el nuevo cantante de la orquesta. O sea, que fue algo que cayó así como pum, 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 todo en grano. Y perfecto, tú eres el nuevo cantante y vamos a empezar a trabajar. Empecé a trabajar y como al mes ya estaba haciendo la primera gira internacional. Ese Todo fue mismo muy año, rápido para sí. sí, ese mismo año grabé el tema Virgen, que Ujú. hasta el sol de hoy Sí. fue la primera canción que yo grabé con la orquesta Virgen, se acabó el amor, original. si tú supieras. Dos Inocentes, era un tema Ujú. que no iba a entrar porque no estaba completo. Eh, yo hice la segunda estrofa, eso, entre nosotros, porque no estoy registrado como autor. Quiero que todo el mundo lo sepa. Aquí tienes este espacio para eso. Ok. Pero se grabó Dos Inocentes. eh, entonces tengo
Virgen, Dos Inocentes en ese disco, luego grabé Se acabó el amor y si supiera. eh, y fueron 7 años que estuve con la Orquesta de Adolescentes en ese momento, Ujú. maravilloso. Presentarme en el primer sábado sensacional con un copete que, si ustedes lo buscan, tengo un Sí, suéter rojo. yo lo busqué. eh, Montarme en la grúa de San Cristóbal, cantarle al Papa, cosa que no se va a repetir, primero porque el Papa murió, de hoy es San Juan Pablo II, y estaba delante de 2,5 millones de personas. Si ustedes han estado delante de 50.000 personas, 100.000 personas, bueno, multipliquen eso por 10, por 20. Y eso es increíble ver la cantidad de gente que había en esa tarima, frente a esa tarima. Eh, Tener a su santidad Juan Pablo II aquí a la izquierda, cantar Cantándole en una salsa. televisión mundial, no solamente las 2,5 millones de personas que estaban ahí, sino la cantidad de gente que lo vio a través de la televisión. En mi canal de YouTube, Armando Davalillo Music, está un video haciendo el ensayo y luego la presentación en Tor Vergata en el año 2000. Todo sucedió en el año 2000, Por todo eso pasó te digo, rápido en el 2000, año estabas 2000. nuevo allí. Estaba empezando en la orquesta y se me dieron muchas oportunidades que creo que he podido aprovechar hasta el día de hoy. ¿Y cómo se viven esas presiones? ¿Cómo se vive esos momentos? Horrible, No terminas da, llorando. sí, sí. Yo creo que al Sí, final no, en drenas serio. todo. Cuando Sí, terminas, sí, 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 ya claro. reaccionas y drenas. Porque era mucha presión. Tenía 23 años para todas las cosas que estaban pasando en ese momento. eh, no asimilas que estás cantando en un escenario tan grande, está estrenándome como papá también, pues mi hija Amanda nació en el año 2000 también. Ujú, Son muchas cosas que hoy en día tú piensas y el mejor consejo que le puedes dar a un chamo que tiene 23 años, que va a hacer todas esas cosas, es paso a paso. Todo ujú, llega, pero paso a paso. Y aprovecha las oportunidades, eh, aprende a gastar el dinero o ve de dónde viene y hacia dónde va. Ten cuidado a las inversiones correctas. Son muchas cosas que de repente, que por mucho que mis padres me quieran, o no estoy ahí con ellos, por ejemplo, para ujú. decirte algo. Hoy en día yo tengo la responsabilidad de decirle a mis hijas, mira, esto que está pasando, deberías hacerlo así o asado. Yo estaba fuera de la casa, eh, ¿sabes? Gira, corre para allá, corre para acá, y no tenía alguien que me dijera, sepa, ¿qué estás haciendo con esto que estás sembrando? ¿No? Es una responsabilidad bien grande. Por supuesto, uno no se puede arrepentir de las cosas que hizo, sino las que dejó de hacer, porque no las vas a poder hacer en su momento. Ujú. Pero es maravilloso haberme podido encontrar con la gente que me encontraba en el camino. Y esta mañana lo hice también. Todos los días le doy gracias a Dios por haberme conseguido a la persona que está compartiendo conmigo mi vida, mi Ujú. esposa, porque es quien me ha ayudado a poner las cosas donde van, que todavía me regaña porque dejo las cosas tiradas, ¿sabes? Eh, es con quien me apoyo y quien se apoya en mí, a quien la persona con quien tengo para compartir. Entonces, te estaba diciendo que a los 23 años no tienes la oportunidad de hacer esas cosas y tienes todo en las manos, Ujú. ¿ves? Entonces, la situación que se me presentó en ese momento no estuvo fácil, pero sí muy, muy divertida, te lo aseguro. No, y para el momento, para tu edad, y como todo se te dio tan rápido, todo fue tan veloz que me lo imagino todo. Pero no fueron Y cosas que no busqué, no, ¿oíste? no, pudiste vivirlo más intensamente, con más intención, con más causa, con más conocimiento de lo que estabas haciendo, sino que, bueno, fuiste rodando a medida de que la rueda se iba moviendo, pues ibas respondiendo a las responsabilidades que te daba lo que habías hecho ahorita, porque tú me dices, Exacto. no, vi en la televisión que estaban buscando, como que estaban buscando a alguien al lado, o sea, estaban buscando un solista, no es una decisión fácil. Sin embargo, Y en estabas una de tan las orquestas más convencido, importantes del país.
Estabas tan pero convencido de lo que querías hacer. yo confiaba en mí y vamos para adelante. Y eso es lo que te digo, tenías personas, porque esas amistades que te dijeron, mira, te voy a presentar a estas personas que cantan salsa o que están relacionadas con el ambiente de la salsa. Yo me imagino que esas amistades todavía las tienes, porque esos Sí, eran todavía, amigos. claro, por Esos eran supuesto. amigos. Veían un potencial Sí, en ti y no decían, no le voy a decir nada. Ah, no, mira, no, vamos a sacarle provecho a eso. por supuesto que sí, por supuesto. Orlando y de hecho, la primera persona a que fue a visitar a Orlando cuando llegó a Estados Unidos fue a mí. Y cosa que yo le agradezco y siempre que tengo la oportunidad de decírselo, se lo digo. Gracias por ser mi amigo siempre. Gustavo, que fue la primera persona que hizo arreglos para mí, también se lo agradezco con todo el alma y todo el corazón. Frank, que fue la primera persona que me dijo, vos no tenés que estar aquí, vos tenés que estar en algo Mm, más grande, mejor. También mm, no los puedo alejar de mi vida porque primero sería una persona malagradecida que va en contra de todos los principios y todos los preceptos que he tenido hasta el sol de hoy. Y sería un pobre y triste. Eso no fue muteado, lo dije no. y el que lo leyó en mis labios está muy bien. Traté de no hacerlo para no faltar al respeto a tu programa. No, pero es cierto, porque después de que ellos estaban que ellos aparecieron y te dieron esas luces, tú te Ujú. volviste muy famoso y sin embargo los mantuviste a tu lado. O sea, seguían siendo las personas que abrieron esas puertas, porque yo pienso que todo, bueno, yo no digo malo, todas las oportunidades de mejora y todo lo bueno que te pasa, tiene una razón de ser. Eh, Cosas que te pasan de pequeño, de adolescente, y tú las experimentas la lógica después que eres adulto, después que pasa el tiempo y dices, ah, con razón viví aquello en aquella oportunidad porque me está siendo útil ahora, aunque uno en el momento pues no se dé cuenta por la falta de madurez o la falta de conciencia de las cosas, ¿no? Sí, como todos los días alguien dice, si yo tuviese la juventud Ujú, y con la experiencia que tengo hoy en día, ujú. ¿quién contra mí? Nadie. Sí, pero bueno, no es así, uno tiene que ir quemando Sí, no, etapas pero y después verse reflejado en los hijos, que uno dice, ay, yo no, era así. y seguir todos los días trabajando por lo que quiere, trabajando, luchando, ser perseverante, Entonces, hasta que, ¿qué viene de Armando ahora? ¿Qué estamos viendo de Armando? ¿Cómo está Armando ahora? Musicalmente. Bueno, mira, creo que la música es lo que te motiva, bueno, adicional a tu círculo familiar, a tu familia, sí, es lo que te motiva todos los días, porque, como les digo, siempre está cantando, él siempre está cantando. sí, me estás rayando. No, pero es que es Sí, verdad. no, sí, estoy creando, ahorita estoy atendiendo todas las cosas que necesitamos ya, para ya, porque este año que viene tengo que hacer más cosas. De hecho, ya se hizo un video, no puedo hablar mucho de todas Mm, maneras de lo que, pero ya hicimos un videoclip de lo que viene en enero con el favor de Dios. Y no solamente el videoclip, estoy trabajando, eh, mira, estoy trabajando, digo yo sentado aquí haciendo un rey. Estoy trabajando en nueva música. Hay aproximadamente 4 canciones que están ahí para terminarse. eh, Faltan varias cositas, pero quiero hacer algo, tener algo nuevo para mostrarle a la gente algo completo, porque he estado trabajando en las nubes, como mm, sabe, después quiero morir en tu veneno, ujú. pero estoy dando una gotica, yo quiero que todo el mundo tenga el plato completo. Y para eso, pues, el video que va a salir en enero, con el favor de Dios, estoy trabajando con gente muy, muy, muy talentosa, muy talentosa. Yo creo que lo que hace exitosa a la gente es a las personas lo que las hace exitosas es la gente en la que te rodea, Así es. porque de todos ellos puedes aprovechar su talento para aumentar el tuyo propio, tu brillo. ¿Me explico? Las personas que te rodean son las que te hacen brillar. Si las personas que tienes alrededor no te aportan brillo, no son talentosos o te estancan, tú te vas a estancar, tú te vas a oscurecer. Si las personas que están alrededor de ti son talentosos, son brillantes, ¿cómo se llama?
trabajadoras, echadas para adelante, como decimos los venezolanos, tú vas a brillar, tú vas a ser una persona más talentosa aún, tú vas a ser una persona que de provecho, de empuje, era la palabra que estaba, y vas a brillar. Entonces, gracias a Dios, mi esposa me ha enseñado a rodearme de gente que me aporten y no de gente que me reste. Sí, yo me recuerdo que de eso puedo rescatar dos cosas. Una, que yo leía, tuvo un tiempo, hay un proceso de transformación intencional de mi parte como ser humano, y entonces decía, buscando esas herramientas que te pueden servir, decía, debes rodearte de las 5 personas de las que tú quieres aprender, que como tú quisieras ser, tienes que tratar de rodearte de esas 5 personas. Y yo decía, Ujú, bueno, pero imagínate, si yo me quiero parecer a alguien que realmente no puedo ser amiga, ¿cómo haría? Entonces, bueno, empecé a analizar, yo dije, bueno, no necesariamente significa que rodearte las tengas que tener a tu lado, pero son las personas de las que tú quieres aprender y a las que tienes que ver cómo se ha movido, cómo ha sido su trayectoria, qué es lo que han hecho para lograr lo que son, y eso te sirve a ujú. ti como modelo. Entonces haces un modelaje de esa excelencia de la persona que quieres copiar o modelar, no copiar. También el entorno que te rodea, esa limpieza es dura muchas veces, porque a veces tienes que Sí, muy. entender que hay personas que Hay no gente, de necesariamente, repente, o que hay cumplieron su gente etapa que en tu a la vida. que quieres mucho y que, Sí. simplemente te están echando para atrás. Y también tengo una anécdota de una persona que también es músico, y, que él también tiene un podcast. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también recientemente y escuché una oboísta que toca música clásica y decía que en general, independientemente de que no te dediques a la música, deberías actuar como un músico donde todos se ponen de acuerdo, te rodeas de personas donde todos se ponen de acuerdo para que el que le toque brillar en ese momento, tú crees ese colchón. Ella lo escribió así, un colchón sonoro donde la persona que le toca brillar se sienta seguro de estar. Me pareció magnífica su analogía. Yo dije, esto no es nada más para una orquesta sinfónica, Exacto, esto eso es para, no sí, solo aplica para la orquesta. sí, es para todo. O sea, tienes que conseguirte gente que esté a tu lado, que sepa tu potencial, que si tú no lo sabes, te ayude a descubrirlo te apoye. Bueno, tú tienes que ser recíproco, ¿no? También tienes que ser Claro, una por supuesto. persona con quien provoque estar. Ahora, todas estas cosas que estoy diciendo, las he aplicado y muchas veces no las he aplicado. Mm, Ahí es donde entra en acción la persona que te acompaña, que te dice, tienes que hacer lo que estás diciendo, mm, porque no estás haciendo lo que dices. Entonces, tienes que poner de tu parte, porque no solamente es que te rodees de personas, sino que tú también acciones, mm, que tú también le pongas empeño, que tú salgas, que tú le metas el pecho y la frente a las cosas que quieres hacer. Entonces, valga la acotación, he estado en las dos partes, en las de me rodeo de gente exitosa y yo también quiero ser exitoso, o a veces me achanto cuando estoy con gente que no quiere. Entonces, mm. Y que tú trates de tienes que ayudar a estar, veces, ¿no? sí, también tienes que Sí. estar remando para el mismo Mm. norte, porque si no te vas a estancar. Entonces, tienes que hacer brillar y hacer brillar a los demás, Sí, tienes que también tener tu aporte, no puedes nada más. para que el Sí, universo te responda y te dé lo que tú sí. quieres. Sí, pero es importante que uno tenga como definido. No siempre es claro, pienso yo, por lo menos en mi caso. A veces me reinvento y a veces no quiero ir por ese lado, me cambio para el otro. Pero por lo menos tener claro hacia dónde uno estima quiere ir para saber qué recursos debe buscar, con qué persona debe rodearse, qué cosas debe estudiar, investigar, en qué cosas debe volverse un poco mejor para poder conseguir lo que tú quieras. Al fin y al cabo, es, es tu proyecto, tu vida es tu proyecto y Exactamente. no hay quien lo haga mejor que tú. Es un proceso duro, puedo decirlo con fe de experiencia, pero vale la pena, vale la pena. El Y reinventarse no es sí, fácil, sí, reinventarse sí, no es fácil. sí, pero es duro llegar al momento de pensar, tengo que reinventarme. ¿Y cómo se hace eso? Y uno Es como, empieza, y porque cómo, no hay tutoriales para eso. ¿No? interesante, interesante. Estamos dando material. No hay, bueno, cada quien vive su proceso a su manera.
Entonces Agregue vamos a agua y tener, sí, eso no es, agregue agua y listo. No, mi amor. actualmente vives, ya sabemos, eres venezolano, eres del estado Zulia y vives en Estados Unidos ahorita. Sí, señora. En Sí, Estados sí. Unidos. Con pasaporte para viajar. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? En el 2014, en julio del 2014 llegamos acá a Estados Unidos. Ah, vamos, 9 años, vamos para 10 años ya. Vamos para 10, por el favor de Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, Armando, para No, mí ha sido un gustazo, como siempre, compartir no, contigo y el tener gusto ha esos sido mío. momentos de Disculpa, alegría. disculpa el pitico, pero es que Sparky es encantador y él siempre quiere salir en cámara, aunque sea chillando. Bueno, él copia, tú sabes que ellos copian Bueno, a sus él dueños. no lo suena, no, sí, quería decir, él no lo suena nunca, solamente cuando se prende la cámara. Es una locura. Él es un artista nato. Bueno, no sé, María todo Alejandra, eso un por una parte. placer. Estoy encantado, de verdad, encantado de haber compartido este rato contigo, de haber podido conversar un ratico y decirte cosas que de repente no sabías y otras cosas que ya sabías. Sí, y que la gente conozca un poco más de ti, de que tienes un nombre propio y que tiene una historia que contar y que es un ser humano que ha pasado por procesos de cambio que, bueno, lo convierten en el ser humano, sobre todo en el ser humano que es hoy y que puedo dar fe que alinea perfectamente con esa persona que ve en el escenario porque él siempre está de fiesta. Amén. Sí, Armando, tengo unas dos preguntas para ti que Ok. con las que suelo cerrar los podcasts. Una A son, te voy ver. a decir tres palabras y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra. ¿Sí? Ok, a Vamos, ver. listo. Listo. Vamos. Ok, la primera es pasión, La música. familia, Mi esposa y mis hijas. constancia. La música también. Ok. Y si las tienes, ¿no? No es necesario que responda, pero tendrías así como tres herramientas, tres recursos, tres cosas que tú dices, estas son las que guardo en mi bolsillo y son las que me ayudan cuando tengo cada reto. Puedes imaginarte cualquier cosa. Estas son las tres cosas con las que cuento generalmente cuando tengo que enfrentar un reto y me ayudan a superar. Ok. Tres cosas que siempre, siempre, siempre están en mi bolsillo derecho. Dios, Ujú. porque cuando estoy muy triste, muy mal, muy preocupado, muy agobiado, cuando las cosas están, uf, Diosito, esto es tu trabajo. Yo solamente soy una herramienta para que tú logres las cosas. Tú sabes lo que lo que a mí me falta, lo que yo necesito, por donde yo voy y lo que debo hacer. Guíame. La primera cosa. Siempre. ¿Mm? Y sobre todo cuando estoy trotando, estoy agobiado, voy a trotar y empiezo a decir, estoy trotando y digo, Señor, ilumíname, Señor, guíame, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, Señor, muéstrame el camino, Señor, dame fuerza, Señor, esto está difícil, Señor, por favor, hazlo tú, yo te sigo. Esa es la primera. La segunda, la familia. Mi esposa, que es el motor que impulsa esta familia. Que a veces se cansa también porque dice, tengo que Mm. estarlos arreando a cada rato. Pero Ujú. esa es la segunda cosa que siempre tengo en el bolsillo, eh, porque la llamo para preguntarle, la llamo para decirle, la llamo para explicarle, la llamo para preguntarle, la llamo para cualquier cosa. Y ahí mismo, en ese mismo llavero, están guindados dos perolitos que son mis hijas. Daniela, que es una luz que brilla en esta casa, que es la por la que hacemos las cosas, y mi hija Amanda, que es mi hija mayor, que nunca olvido y que todos los días, siempre, aunque sea 5 segundos, pienso, ¿cómo estará Amanda? Dios me la bendiga, cuídame, me la proteja. Esa es la segunda cosa que tengo, como un llaverito. Un Ujú. llavero que tengo dos llaveritos más. Bien. Como te dije, Dios, mi familia, y la tercera es ay, la música que De la significa música. Ujú. perseverancia, constancia, porque no conozco un trabajo que sea de tanta constancia. Todos deben serlo, me Ujú. imagino que todos deben serlo, pero si no perseveras en este trabajo, que lo veo como mi pasión, como mi vida, como tal, pero es mi trabajo también. Si no perseveras, no vas a surgir. Si no perseveras, no vas a escuchar, nadie más va a escuchar de ti. Si no perseveras,
nadie va a saber qué estás haciendo. Si no perseveras, no vas a poder grabar nada más y no vas a trabajar. Si no perseveras y no trabajas, no vas a llevar el pan a tu casa. En mi caso, que soy que hago para vivir. Si no perseveras, no vas a alcanzar lo que quieres alcanzar. Cuando alcances eso que estás buscando, persevera porque de repente vas a alcanzar No otras pasa cosas. otra cosa. Entonces, Dios en ese orden, mi familia y la Y música. la música. Sí se puede vivir de tu pasión. Sí se puede vivir de la pasión. Todo va unido. Sí se puede. No, te lo digo porque, Mira, por en estos ejemplo, a mí días, me gusta mucho esto y no vivo de esto, pero podría pasar 6 horas, 7 horas entrevistando. Me encanta escuchar historias, me mm, encanta descubrir la gente. Y entonces, no voy a vivir de esto, tengo que hacer otras cosas, al igual que tú, supongo, sí, pero sí se puede hasta que, mantener, sí podemos mira, no puedes vivir de esto hasta que puedas vivir de esto. vivir de esto. Amén. Escúchame que te lo estoy diciendo. No puedes vivir de esto hasta que puedas vivir de esto. En el 99 yo no sabía que podía vivir de la música, pero seguí trabajando. En el 2000 me di cuenta que se puede vivir de esto. En el 2023 estoy viviendo de esto. En el 2033 espero poder vivir de esto sin tener que vivir de esto. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Ya le vamos a dejar 3 retos a Armando. Uno, Ay, señor. el video con su hija. Ujú. 2, el con su hermana. Ajá. Bueno, ¿no te Y parece? con mi También. esposa no te sirve porque tengo el video con mi esposa Pero cantando. cantando bien bonito. Bueno, eso lo dejamos para la intimidad. Ah, bueno, qué bueno. Sí, el tercero, déjame pensarlo y te lo envío. De repente lo coloco en los comentarios, pero sí. Ah, no, el tercero lo tengo. ¿Cuál? ¿Cuál será? Un, un, una, no sé, 1, 2, 3 canciones, de boleros. Buena idea. Sí. Armando con boleros. Lo quiero ver sentado. Con Creo que tienes bolero. una foto así Armando, sentado. ya, espérate, que yo tengo que decir esto, aunque sea al aire. ¿Estás escuchando? El primer reto es cantar con mi hija. Eso está muy fácil. El segundo, cantar con mi hermana, Angélica. Está un poquito más difícil, pero sí se puede. Y el tercero, unas 3, 4, 5 canciones de bolero. Ya se Armando animó, al ya íntimo. empezó a hacer el clic, clic, clic en la cabeza, ya la vi. Armando al íntimo, sí, sí. Y cuando te vayas a estrenar, te espero por acá. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Armando. Ha sido un placer compartir contigo. Un Gracias a ti, María gustazo Alejandra. enorme, una experiencia que no me pude haber imaginado unos años atrás, pero de la cual me siento muy agradecida de haber expuesto tu parte humana, que haya sido tú la voz que diga quién ha sido Armando y cómo ha logrado hacer el ser humano y el artista que es hoy. Y bueno, comparte por favor tus redes sociales porque van a bailar y a disfrutar mucho con cada una de ellas. ¿Cuáles son? A ver. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, Armando Davalillo, las redes sociales son Armando Uno Music, Armando Uno Music en Instagram, Armando Davalillo Music en YouTube. Mi canal de YouTube es Armando Davalillo Music y también en Facebook, Armando Davalillo Music, es mi fanpage en Facebook. Cualquier cosa, inquiries, contrataciones, etcétera, 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 305-490-8499. Claro, viene una Anótenlo. época muy buena, diciembre, sí, sí. 305 305-490-8499. Hablan con la señora Davalillo y nosotros con muchísimo gusto lo atendemos. Hacen unas fiestas muy buenas. Tuve el gusto y el placer de tenerlo a los 15 años de mi hija y esto fue magnífico. Para que vacilen. Muchísimas Un gracias, abrazo. Armando. Que siga pasando una excelente semana y saludo a tu esposa y a tus bebas. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Besote. Chao. Bye.